Aleluya. Iglesia, le damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad de compartir la verdad de su palabra. Quiero que vayamos a Génesis 22 y me dicen amén cuando lo tengan. Génesis 22. Se vale sacar el celular, suponiendo que tienen la Biblia en el celular, claro. Génesis 22. Vamos a estar leyendo Génesis 22, así que solamente déjenlo ahí, agarren el versículo, el capítulo ahí, y a medida que vayamos desarrollando la palabra, pues yo voy a mencionarles los versículos en los que estaremos. Amén. ¿A cuántos de ustedes, mis amados, una pregunta sincera, a cuántos de ustedes, de una manera u otra, usted ha recibido una promesa de parte de Dios? Ya sea, no sé, sea algo que usted leyó, un versículo bíblico que leyó, que usted dijo, wow, me siento identificado con esto. O que alguien te habló vida sobre tu vida y declaró una palabra sobre tu vida. ¿Cuántos de ustedes han pues experimentado esto? Amén. Solamente 5 gente, sí. ¿Cómo va a ser? ¿En serio? Ah, no, pero vamos a declarar promesas de Dios aquí en esta iglesia en el día de hoy. Amén. No, ustedes están bromeando. Ustedes los que tienen pena y no quieren levantar la mano. Díganme la verdad. Tienen pena. Ustedes y su pena, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con? Vamos a llevar a la República Dominicana para quitarle esa pena. Mis amados, las promesas de Dios, escuchen, las promesas de Dios vienen en 2 niveles, yo diría. Y uno es, pues, la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios tiene muchísimas promesas, miles de promesas hay en la palabra de Dios. Y la otra, y el otro nivel o la otra parte es cuando uno toma esas promesas y en cierta manera se relaciona con ellas y las hace de uno. No sé si les ha pasado a ustedes que usted está atravesando una situación un poquito difícil y de repente se recuerda de un versículo bíblico. O está atravesando una situación un poco incómoda, viene a la iglesia y el predicador del momento o alguien le comparte un versículo bíblico y usted lo recibe como palabra de Dios porque se aplica a la situación que está atravesando en ese momento. Amén. Yo creo que todos los que estamos acá de una manera u otra hemos experimentado algo similar. Usted viene a la iglesia y de repente usted está atravesando una situación y escucha una palabra o escucha un versículo bíblico que en cierta manera se relaciona con lo que usted está atravesando. Yo creo que podemos decir de manera segura que por lo menos el 98% de los que estamos acá hemos experimentado eso. Amén. Entonces, cuando estás atravesando una situación y de repente pues te llega a la mente algo que el predicador dijo, algo que el pastor dijo, que la hermana dijo, o un versículo bíblico, el Espíritu Santo está recordándote una promesa de Dios. Está recordándote que Dios ha dicho algo concerniente a la situación que estás atravesando. Te viene a la mente el versículo bíblico porque el Espíritu Santo quiere que recuerdes que Dios es por ti, que Dios está por ti. Amén. Y hoy estaremos predicando de cómo Dios utiliza promesas para acercarnos a Él o para revelarse a nuestras vidas de una manera diferente. Y Génesis 22 nos habla de uno de los eventos que más se repiten en la Biblia, o sea, que más se cuentan en la Biblia, más registrados. Y es, pues, cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y les diré que leyendo esto, pues nos damos cuenta que hay unas cuantas contradicciones acá. Vamos a hablar claro. Podemos hablar claro. Podemos leer la Biblia y podemos estudiar lo que la palabra nos está enseñando. Pues Dios pone a prueba a Abraham y ustedes más adelante verán por qué, claro. Pero quiero que primeramente veamos lo que está pasando de verdad y que lo desarrollemos para entender lo que está aconteciendo. Y el Señor le dice a Abraham, hey, toma tu único hijo, Isaac, y sacrifícalo, le dice. Y cuando Dios quiere darte un encuentro con Él, esto generalmente va a envolver una prueba de parte del Señor. La promoción de Dios, cuando Dios quiere darte algo para promoverte, esto va a venir acompañado
de una prueba, siempre. Siempre vendrá acompañado de una prueba. Y la prueba que Dios le hizo a Abraham, por lo menos yo, estudiando, escuchando, leyendo, viendo, veo 4 contradicciones. Y la primera contradicción que veo, hay una contradicción teológica en esta prueba. Y la contradicción teológica es la siguiente. Dios le había prometido a Abraham que haría de él una nación y que sería a través del hijo de él y Sara. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecirte a ti y a tu descendencia, y de tu descendencia haré una nación incontable, del hijo tuyo y de Sara. Dios le hace una promesa y en Génesis 22 le dice a Abraham que mate la promesa. Eso es una contradicción teológica, digo yo. Porque si Dios me dice, ¿verdad?, que me va a bendecir, ¿por qué me quiere quitar la bendición? Hay una contradicción ahí. Y no solamente hay una contradicción teológica, también hay una contradicción bíblica. Porque el mandato incluía el asesinato. Cuando le manda a sacrificar es a matar, a asesinar. Ofrecer en sacrificio es literalmente sacrificar, matar. Y Dios fue que dijo, no matarás. Aunque fue un mandamiento que salió a luz a través de Moisés más adelante, cuando leemos Génesis 9:6. Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, Dios estaba en contra del asesinato y le dice a Abraham que asesine a su hijo. Bueno, entonces podemos ponernos de acuerdo y decir que este mandato es un poquito contradictorio. Y no solamente es una contradicción teológica, bíblica, sino también hay una contradicción emocional. Mi hermano, Abraham tenía años esperando esta promesa. No solamente esperando la promesa, es un hijo, hermano. Los que somos padres sabemos, en verdad, los que somos padres amamos a nuestros hijos. Imagínense, Dios guarde, Dios libre, que le hagan una sugerencia, que nos hagan una sugerencia. La sugerencia, a mí hay que matarme. Yo me siento ofendido de una vez. No sé ustedes, pero mis hijos, ¿verdad? Y ahí está la contradicción emocional con la que Abraham tiene que lidiar. Uno lee el pasaje y uno sabe el resultado porque lo leemos, pero imagínense lo que emocionalmente esto le costó a Abraham. Saber que tenía que pues obedecer. Y lo peor de todo es la contradicción espiritual, porque Dios le pidió que lo sacrificara como holocausto, que lo ofreciera como holocausto, perdón. Lo que implicaba que encima de mandar a matar al muchacho, Dios le estaba pidiendo adoración a Abraham. Oiga, figúrese. O sea, lo que Dios está pidiendo honestamente no tiene sentido. Si nosotros nos ponemos con nuestras mentes finitas a entender esta situación, nos vamos a dar cuenta que hay contradicciones. Nos vamos a dar cuenta que no es justo que Dios mande a alguien a hacer algo así. Sí o sí, vamos a hablar claro. Estamos hablando, no oyendo la Biblia. Vamos a hablar claro. No tengan pena. No tengan pena que a mí es que soy yo que tengo que lidiar con las consecuencias de lo que yo hablo de acá. Pero no tengamos pena. Es algo difícil, mis amados. Y cuando Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él, escucha bien, porque voy a aterrizar este avión. Cuando Dios quiere que tengas un encuentro con Él, tal vez no te pidas cosas tan extremas como esta, pero te va a pedir cosas que muchas veces no tienen sentido. Porque honestamente esto, humanamente hablando, no tiene sentido. Espiritualmente tiene bastante sentido. Y no puedo irme por esa línea porque les puedo explicar el significado de lo que estaba aconteciendo. Pero humanamente, mis amados, muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no tienen sentido. Y la finalidad es revelarse a nosotros de una manera como nunca lo habíamos experimentado. Amén. ¿Están conmigo? El verso 3 nos dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo.
Abraham se levantó temprano a cumplir con el mandamiento de Dios. También en Hebreos 11, no tienen que buscarlo, esto es para que lo tengan de referencia. Hebreos 11, 17 y 19 nos dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Abraham llegó a la conclusión de que si ya Dios había hecho una promesa concerniente a su descendencia, si Dios le estaba mandando a hacer algo tan difícil como sacrificar a su hijo, Dios iba a hacer el milagro de resucitarlo también. Cuando Abraham recibió la promesa de tener a Isaac, ya él estaba viejo. Ya Abraham había experimentado literalmente un milagro, imagínense. Y yo creo que Hebreos nos está diciendo que porque Abraham ya había experimentado algo en el pasado concerniente a Dios, él estaba confiado de que esto que no tiene sentido, Dios de una manera u otra lo va a resolver, como hizo algo que no tenía sentido en el pasado. Entonces, nosotros acá tenemos que siempre tratar de recordarnos de cosas que Dios hizo, cosas por nosotros en el pasado. Mis amados, usted que está acá, de una manera u otra ha experimentado algún milagro de Dios, algún favor. Si usted está aquí hoy en día, Dios te trajo aquí con bien, sea cual sea la situación, has experimentado un bien de Dios, sí o sí. Y yo creo que Abraham estaba tan confiado en lo que estaba haciendo, porque digo yo, el viejo, pensando, digo, bueno, si Dios me dio la bendición de tener un muchacho viejo, pues yo creo que Dios también puede resucitarlo. Y nosotros tenemos la mente bien corta, olvidamos rápido. Usted sabe la cantidad de personas que yo sé que han experimentado milagros de parte de Dios, y una situación los ha llevado a descarriarse, mi hermano. Personas que han experimentado a Dios, ahora mismo personas que yo conozco personalmente, no le sirven a Dios por una situación. Y a veces tenemos que recordar cosas que Dios ha hecho por nosotros para seguir perseverando y luchando hacia el futuro, para seguir con los ojos puestos en Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Dios nunca ha prometido, escuche bien, Dios nunca ha prometido que nos va a resolver los problemas. Eso es antibíblico. Cuando usted escucha a alguien decirle, venga, sírvele a Jesús para que se resuelvan sus problemas, le está diciendo algo antibíblico. En la Biblia en ningún lugar exime o hace exento al cristiano de situaciones adversas. En ningún lugar. Usted sabe lo que Dios sí promete: estar contigo. En tu situación Dios promete estar contigo. Eso sí te puedo asegurar. Pero de tener una vida sin situaciones y sin dificultades, lo siento, mi hermano, lo siento mucho, porque eso no es bíblico. Y el verso 8, el verso 7, Isaac le pregunta a su papá que dónde está el cordero para el sacrificio. Y en el verso 8 vemos que Abraham le responde: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo me imagino al pobre Isaac, esto está un poquito jocoso, es como, papi, pero yo veo aquí la madera, veo el cuchillo, veo todo, pero ¿y el cordero dónde está? Bueno, qué cruel. Bueno, Dios tenga misericordia. Verso 9, cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y el verso 11 nos dice: entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco
que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Esto es bien difícil y profundo, mi gente. Yo le estoy diciendo a Abraham, ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste a tu hijo, ya conozco. Miren, Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Para Dios no hay absolutamente nada nuevo. Honestamente, yo a veces pienso, yo pensando siempre, bueno, yo creo que Dios no sabe, la única cosa que Dios no sabe hacer es pecar. Eso yo creo que no hay ni siquiera que discutirlo. Dios no peca. Tal vez de manera, qué sé yo, por experiencia nosotros les llevamos a Dios que somos pecadores y Dios no. Es lo único que podemos llevarle. Pero el propósito de la prueba, cuando Dios dice ya conozco, yo creo que Dios le está diciendo a Abraham, ya yo sé que lo que tú proclamas decir no solo es de boca, sino de hecho. Porque, mis amados, es bien fácil yo pararme aquí y decir que amo a Dios y ustedes creerlo. Es bien fácil uno proclamar o decir ser algo, pero la realidad se sabe cuando se presenta la situación. Las situaciones siempre van a... La adversidad tiende a sacar quién realmente eres. Los momentos difíciles tienden a sacar de ti quién realmente eres. Y yo creo que cuando Dios le está diciendo esto a Abraham, le está diciendo, bueno, ya Abraham, es para que te conozcas tú. Tú estás comprometido conmigo, de verdad. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Miren, entiendan esto, mis amados. El carnero estaba detrás de Abraham. Estaba atrás. Y cuando yo leía esto dije, Dios mío, pero este carnero era el carnero más silencioso en la historia de toda la humanidad. Porque un animal trabado en una mata, tratando de salirse, vamos a usar nuestro sentido común. ¿Ustedes creen que lo haría sin que se escuche? ¿Verdad? Que como que tú dices como, Dios mío, ¿cómo que este hombre no vio eso allá atrás? ¿Y cómo que Abraham no vio eso? Miren, muchas de las situaciones que usted está atravesando, usted solamente va a encontrar la solución a su situación cuando obedezca. Porque fue cuando Abraham obedeció que vio la solución en la adversidad que tenía. Y usted sabe por qué muchos de ustedes están en ciclos atravesando lo mismo. Yo me incluyo. Porque no obedecemos a media. Se incluyó el pastor. Pues somos humanos, vamos a hablar claro. Porque obedecemos a media. Todos tenemos la tendencia de pedir ayuda. Señor, ayúdame. Todos, yo soy el culpable. Miren, yo, el que está aquí, el culpable. Pero siempre queremos el carnero antes de obedecer. Y entonces hay como que hay una cosa que no cuadra. Ya están viendo lo que estoy viendo, ¿verdad? ¿Me entienden? No, díganme amén, que yo lo oiga. Recuerden, mis amados, que la palabra viene primero para acá. Cuando yo hablo, ya me ha apoyado muchísimas veces. Recuerden eso siempre. Pero mis amados, nosotros todos tenemos un problema con la obediencia. Todos porque vinimos dañados de fábrica. Solamente Jesucristo puede ayudarnos a enderezarnos. Pero en el momento mismo que decidas obedecer y hacer lo que Dios te está diciendo que hagas, en ese mismo momento se te resuelve la situación que estás enfrentando y subes de nivel. Amén. Dios mantiene el carnero en silencio, mi gente. La solución estuvo siempre en las espaldas de Abraham. Siempre. Y se reveló en el momento que el hombre decide pues llevar a cabo la prueba tan difícil que Dios le pidió. Verso 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis
22:14. De este verso, de esta situación acá, es que ustedes, los que han escuchado la palabra la palabra Jehová Jireh, Jehová proveerá, muchos de ustedes han escuchado y están familiarizados con esto. Pues eso salió de esta situación. Y y Jireh, la palabra que se usa para traducir Jireh quiere decir preceder. ¿Usted sabe lo que significa preceder? Preceder es estar o ir antes. Preceder es ir antes en el tiempo o delante en el espacio de una persona. Es como estar delante, o estar delante o detrás. Preceder es tener una persona o una cosa de más importancia o superioridad que otra. Todos queremos que Jehová provea, pero no todos ponen a Jehová primero. ¿Están entendiendo? No todos ponemos a Jehová primero. No en todo Jehová precede. No en todo permitimos que Dios sea primero. No, muchas veces, les digo que muchas veces no nos conviene que Dios sea primero. Qué bendita prueba cada vez que yo tengo que hacer taxes, mi gente. Dios mío, Padre, yo a veces quiero que la tierra me trague. No, Señor. Y el Señor me dice, tú eres pastor, usted tiene que poner el ejemplo. Mi gente, Jehová tiene que preceder en todo lo que hacemos. Y yo sé que es difícil, pero Jehová tiene que ser primero. En todo lo que nosotros hacemos debe girar en torno a Dios. Pero nosotros lamentablemente lo hacemos al revés. ¿Sí o sí? Ustedes me han escuchado muchísimas veces decirles esto. A veces yo hago mis planes, tengo mis planes armados, lo que voy a hacer, y después quiero que Dios venga y bendiga mis planes. Los planes que yo hice sin consultar a Dios, quiero que Dios venga y me los bendiga. Ay, yo me ofendo cuando las cosas me salen mal, porque yo soy cristiano, pero yo soy pastor. Ajá. Y hablando claro, mi gente, yo soy el primero que hace esto. Muchas veces Dios tiene que confrontarme y pero ¿dónde estaba yo cuando tú estabas haciendo tus planes? Cuando tomaste tu decisión. Dios no estaba precediendo, pero yo quiero la bendición de Él. Y yo he sido confrontado con esto muchas veces, mi gente. El Señor provee cuando el Señor precede. Cuando uno pone a Dios primero, Dios tiene la tendencia siempre de honrar tu fe, de honrar tus acciones. Dios tiene la tendencia de siempre honrar su palabra. Y si Dios lo dijo, yo lo creo y así es, como dice el pastor Luis. Vemos en el verso 16 y 18. Vemos en el verso 16 y 18. Y dijo Jehová, por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí vemos algo importantísimo: la distinción entre las promesas de Dios y el cumplimiento del juramento de las promesas de Dios. Dios hizo la promesa a Abraham en Génesis 12 y le jura, y no le jura que se la va a cumplir hasta Génesis 22. Entre Génesis 12 y Génesis 22, cuando cuando Abraham recibe la promesa, transcurrieron décadas. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham y la promesa se cumple, hay 25 años. Cuando Dios lleva a Isaac para sacrificarlo, ya Isaac era un teenager. Yo diría que tal vez 3 décadas habían acontecido entre el momento que se recibe la promesa y el cumplimiento de la promesa. Mis amados, entre la promesa y el juramento hay un espacio, tiempo. Hay un tiempo, hay años. En el momento que Abraham recibe la promesa, Abraham no estaba listo para recibir el cumplimiento
de la promesa. ¿Usted está entendiendo? Abraham no estaba listo para recibir el cumplimiento de la promesa. Entre Génesis 12 y 22, oiga todo lo que Abraham, bueno, no todo, algunas de las cosas que Abraham hizo. Entre Génesis 12 y 22, Abraham le ofreció su mujer a otro hombre, le buscó marido a su mujer. Abraham le dijo a su mujer: hey, Faraón, para que nos vaya bien. ¿Usted se imagina? No, por ahí es que uno fracasa en la vida. El Señor guarde a uno. Pero usted se imagina usted buscarle un novio o un marido a su esposa. Eso es de locos. Entre Génesis 12 y 22, Abraham tuvo un hijo con otra mujer. Él recibe una promesa y aunque fue pues incitado por su mujer, él había recibido una promesa y él sabía que Dios no era de mentir. Y entre Génesis 12 y 22, Abraham mintió muchísimo. Y está registrado en la Biblia. Yo no estoy inventando, está registrado en la Biblia. No voy a los versículos para no darle tantos versículos bíblicos, pero está registrado en la Biblia. Abraham tenía problemas serios, mi gente. Y ese espacio de tiempo entre la promesa que se recibe y el cumplimiento de la promesa es cuando Dios prepara la promesa para ti y te prepara a ti para la promesa. Y es el tiempo que a nadie le gusta, porque todos tenemos prisa, porque todos queremos que Dios nos resuelva rápido. ¿Sí o sí? Dígame amén duro. Amén, yo dije amén, yo dije amén. Yo dije amén bien duro cuando estaba haciendo esto. Mis amados, la verdad, les confieso que cuando uno escucha algo de parte de Dios y entonces tiene que comenzar a atravesar ese valle tan difícil donde Dios empieza como a trabajar con nuestras vidas, eso es difícil. Vamos a hablar claro. Yo le he predicado aquí muchísimas veces. A ninguno de los que estamos aquí nos gusta esperar. No nos gusta eso. No, a mí no me gusta. Yo no sé usted. Si a usted le gusta esperar, pues gloria a Dios por usted. Al final del servicio venga que quiero orar por usted y reprender ese espíritu de mentira que tiene. Porque a nadie le gusta esperar. Hablemos claro. No nos gusta esperar. No. Todavía hoy en día esa es una de mis batallas más grandes. Tener que esperar. Dios mío, ¿hasta la cuánta es, Padre? No nos gusta esperar. Es un tiempo de preparación. Pero, aunque no nos guste esperar, algo que he aprendido en este caminar es que el tiempo de preparación, lo que dura el tiempo de preparación depende de nosotros. ¿Tú sabías eso? Aunque no tenemos control, escuche bien, hay ciertas cosas que se nos van de la mano, pero en el momento que usted obedece a Dios, el momento de espera comienza a reducirse. Cuando usted está listo para recibir, Dios está listo para dar y cumplir. Y escuche bien, la situación en la que usted se encuentre en estos momentos, en estos ciclos, dando vueltas y siempre la misma situación, salir de ella y el tiempo que duras en ella depende de ti. Y yo sé que obedecer no es tan fácil como decirlo, pero tenemos la respuesta del examen. Lo que pasa es que somos cabeza dura. Este caquito mío es bien duro y con estos moños más duro todavía. Somos cabeza dura, mis amados. Díganme amén. Salir del ciclo en el que te encuentras o en las pruebas que te encuentras depende de ti. Cuando Dios, déjame ir a Hebreos. Cuando Dios le dice a Abraham, o le jura por él mismo, en esos tiempos bíblicos, cuando la gente hacía juramento, siempre buscaban a un tercero más alto, vamos a decir así, para
para asegurarse de que tienen que cumplir. Es como quien dice un contrato. Usted hace un contrato ahora, usted tiene que firmar. Muchas veces le dicen que busque un abogado notario para hacer un contrato. Usted tiene que cumplir ese contrato. Sí o sí. Ustedes saben, ustedes han firmado. Y cuando Dios le está diciendo a Abraham que jura por sí mismo, está dándole un contrato también, diciéndole, mira, lo que yo te dije a ti, porque por la actitud que asumiste, yo lo voy a cumplir. Y Dios, no teniendo a alguien más alto que él por quien jurar, le juró por él mismo que le iba a bendecir, que iba a hacer lo que Dios se propuso hacer. Y Hebreos 11 también trata, si usted lo lee, trata de todo lo que atravesaron hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, pero está en el Nuevo Testamento. Y el capítulo 11 nos enseña sobre situaciones físicas para enseñarnos, con el fin de enseñarnos verdades espirituales. Y uno ve esta historia, y uno ve tantas historias, y uno dice, bueno, eso no se aplica a mí porque Dios no me ha pedido a mí que sacrifique a un hijo. No tiene que literalmente pedirte que sacrifiques a un hijo. Tal vez sea un trabajo que te esté pidiendo, tal vez sea un hábito, tal vez sea una acción, tal vez sea una amistad. Tú sabrás lo que Dios esté pidiendo que debes sacrificar, porque lamentablemente, amados, hay situaciones, hay cosas, hay personas, hay hábitos que no nos limitan y no permiten que avancemos en Dios. Y Dios no te va a pedir de manera literal que sacrifiques a un hijo, gracias Señor, pero te va a pedir ciertos sacrificios. Pueda que te esté pidiendo más compromiso con Dios, con Él. Yo estoy convencido de que ahora mientras voy hablando, Dios te va recordando algo que tú sabes que tienes que entregar, o que sabes a lo que tienes que morir. Y Dios trabaja así, mi gente. Y mientras más te duele, y mientras más difícil es dejarlo, es una confirmación que tal vez Dios te está pidiendo algo más de lo que ya tú le has dado. Dios siempre usa una prueba para cumplir su promesa y para enseñarnos un principio espiritual que Dios debe preceder, que debemos obedecer. Y Dios tiene una manera muy inusual, mis amados, de trabajar con nosotros o de pedirnos algo. Les cuento, testimonio personal. Yo no estaba casado todavía con la pastora. De esto tiene que ser por lo menos 14 años o 13 años atrás. No, 14 años atrás, por lo menos. Un día yo estaba en Jersey City, donde vivía, y Dios me pidió que fuera a predicar a John Square. John Square es una parada de tren en Jersey City. Es bien concurrida porque conecta a Manhattan con New Jersey, con Jersey City. Entonces, muchas personas que viven en New Jersey trabajan en Manhattan. Diariamente se estima que antes de la pandemia era como 500,000 de personas que utilizaban el transporte público de New Jersey para llegar a Nueva York. Y John Square es una de las principales. Ahí había muchísima gente. Y Dios me manda a predicar a esta parada de tren. Y yo tenía ciertas situaciones en ese momento y nunca resabié, sino que obedecí. Pero mientras iba de camino a cumplir con lo que Dios me está pidiendo, como todo ser humano, me vienen 1500 argumentos a la mente de por qué yo no debía ir a predicar a John Square. Pero un argumento que no era tan argumento, era la realidad que nunca me olvido, es que yo no tenía agua en mi casa. Y no solamente no tenía agua en mi casa, no tenía ni uno para comprar agua en mi casa. ¿Usted sabe cuánto costaba un paquete de agua hace 14 años? Como $2. Hay que estar en olla para no tener $2 para comprar agua, mi gente. Piense bien. En olla quiere decir, para aquellos que no entienden, olla sin dinero. Sin ni uno, sin dinero. Mi gente, miren, yo iba para el tren pensando
en la sed que yo tenía y el agua que no tenía para saciar la sed. Figúrese, y no era que no tenía agua, es que ni siquiera tenía dinero para comprar, no tenía $2 en los bolsillos para comprar agua. Pero igual, llegamos a Jordan Square, bueno, llegué solo a predicar. Y ya llevaba como 45 minutos predicando, se me olvidaron los problemas que tenía en ese momento. Y de repente alguien se me acerca y me da $20 y me dice, cómprate agua. Así de específico. Pero solamente yo, que estaba en el momento y que estaba viviendo lo que estaba viviendo, sé lo que ese momento significó para mí. Ese fue el momento en el que Dios me juró por sí mismo que siempre me iba a proveer. Yo no estaba, imagínense, por eso es que yo digo que el evangelio de prosperidad no tiene sentido. Porque yo pasé mucha hambre y pasé mucha necesidad. Cristo resucitado es lo que tiene sentido. Escuche bien, Cristo es lo que predicamos. En ese momento fue el momento en el que yo lo recibí como Dios jurándome por Él mismo que no iba a pasar trabajo. ¿Usted sabe por qué? No fue porque fue fácil ir a predicar. ¿Y quién quiere ir a pararse en un lugar público a predicar? Miente. Vamos a hablar claro, no, eso no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, hay que hablar claro. La situación es la siguiente. Yo, en mi caminar con Cristo, en mis inicios, quería honrar a Dios. Quiero honrar a Dios todavía, no me malinterprete. Pero ese momento que decidí poner a Dios primero, Dios me recordó que Él es mi proveedor. Y una situación tan trivial, honestamente, ahora mismo si usted tiene sed, necesita agua, nada más tiene que pedirle y se le da. Yo vivía solo, aunque tenía familia, yo vivía solo. Y muchos de ustedes han pasado mucho trabajo aquí, pero Dios les ha provisto. Cuando yo estaba haciendo este mensaje y me recordé eso, yo lloré de verdad. No, o sea, de pensar de dónde yo estaba y hasta dónde Dios nos ha traído. Porque, miren, esto no es perfección. Nadie es perfecto. Yo no estoy hablando aquí de que yo soy el que más obedece a Dios. Mi gente, si yo le digo que soy el que más obedezco, le estoy hablando mentira. Porque yo tengo mis batallas igual que ustedes. Todos tenemos batallas. Hay que ser real y transparente. Pero yo mentiría si yo dijera que Dios no ha estado conmigo en todas mis situaciones, en todas mis temporadas. Yo les mintiera si dijera que yo no he visto la provisión de Dios. Les mintiera. Y Dios siempre tiene una manera inusual de trabajar y de hacer que las cosas pues nos obren para bien. Que como Dios quiso proveerme, vete y predica a Jordan Square. Porque Dios sabía que yo tenía una necesidad. Que no le estoy hablando de que no tenía ni siquiera para suplir una necesidad tan básica. Sin embargo, el Dios que proclamo servir hoy en día fue el que llevó a alguien que me dijo de manera específica, no, Dios sabe que no miento, toma para que te compres agua. Usted me va a discutir a mí que Dios no existe. Pueden venir 500 marcianos del universo, mi gente, ahora mismo. Pueden encontrar lo que sea allá arriba. A mí nadie me saca de ahí. Usted puede cuestionar lo que usted quiera cuestionar, pero lo que Dios ha hecho en mi vida, nadie lo puede, porque yo sé, yo lo experimenté. Pero todo viene cuando usted decide obedecer en lo más mínimo. No es de perfección, como les dije, obediencia. Dentro de tus imperfecciones, dentro de tus pecados, de tus faltas, es tratar de, Dios mío, te voy a honrar. Mi gente, Dios no se queda con nada de nadie. Y si Dios ha dicho que va a proveer, Dios va a proveer. Y siempre lo hace de manera inusuales. Si tienes ya calculado cómo es que Dios lo va a hacer, deshace esos cálculos que tienes, porque no es así. Usted sabe que, para cerrar, cuando uno lee historias bíblicas como por ejemplo la de Elías y cómo Dios le proveyó a Elías, es una locura. Nosotros leemos el versículo bíblico y ya, Dios mandó a Elías donde una viuda de Sarepta para que le proveyera. Es que entiendan esto.
para un judío entrar en la casa de un gentil es una abominación, abominable, valga la redundancia. Eso es algo que para ellos no cuadra. Por eso cuando Jesucristo le dijo a los fariseos, en Jerusalén había muchas viudas y Dios mandó a Elías a la viuda de Sarepta, a una gentil, se ofendieron. Se ofendieron. Cuando Dios manda a Elías donde la viuda, no es el hecho de que, escuche bien, no es el hecho que él tiene que dar un viaje a donde la señora. Es que la señora era gentil, número uno. La señora era pobre y encima de eso era viuda. Y ser viudo en tiempos bíblicos era una sentencia a mendigar, porque no tenías fuentes de ingreso más que la de tu esposo. Y Dios manda a Elías donde esta mujer que tiene menos que Elías para que le provea. Mi gente, vamos a sacar a Dios de la cajita en la que lo tenemos metido. Porque Dios no trabaja como nosotros esperamos que Él trabaja. Dios no trabaja así. Si tienes tus cálculos hechos, Dios no trabaja así. Las promesas de Dios y las pruebas las que Dios nos atraviesan, están diseñadas para acercarnos a Él y que tengamos un encuentro con Él diferente al que hemos tenido en el pasado. Porque Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y es bien difícil, mis amados, servir a un Dios impredecible. Si tú puedes predecir cómo Dios va a hacer las cosas que va a hacer, tal vez no sea el Dios el que está, tal vez eres tú, tu propia carne, no sé. El Dios que yo le sirvo tiene la tendencia de sorprenderme siempre. Siempre me sorprende. Y siempre hago cálculos y nunca son los cálculos que estoy haciendo. Y que voy a hacer esto por aquí para que Dios me dé por allá. No funciona así. Dios honra la obediencia. Y a través de las situaciones que experimentamos, a través de las promesas que Dios nos ha hecho, Dios quiere a través de ellas moldearnos para que nuestra obediencia y nuestro estilo de vida se alinee a la palabra escrita de Dios y podamos experimentar a Dios como nunca lo hemos experimentado antes. Póngase de pie, iglesia. Mire, yo no sé lo que usted esté atravesando en el día de hoy. Yo no soy profeta. Pero yo sé, como ser humano que soy, que los únicos que no tienen problema son los muertos. Bueno, depende, porque si se murió sin Cristo, pues lamentablemente es un problema muy feo. Pero en serio, los únicos que no tienen problema en esta tierra son los que no están aquí. Todo ser vivo que está acá, de una manera u otra, tiene un problema o una situación. Vamos a ser realistas. Y yo no puedo decirte, no puedo prometerte que Dios te va a resolver la situación como quieres. Pero sí puedo asegurarte que Dios está más cerca de lo que tú piensas. Puedo asegurarte que la solución a tu situación está más cerca de lo que tú te imaginas. La llave es la obediencia. La llave es la obediencia. Cuando se te presente la adversidad, cuando se te presenten las situaciones que te desmotiven, te desanimen, es allí donde Dios quiere trabajar contigo. Es allí donde Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Es más, muchas veces las situaciones que atravesamos difíciles son oraciones contestadas que nosotros mismos hicimos. Cuando yo le pido a Dios que me dé paciencia, Dios mío, es cuando más yo quiero ahorcar a alguien. Cuando usted le pide a Dios algo, muchas veces Dios responde. El problema es que no responde como esperamos. Tengo que ser impaciente para poder desarrollar la paciencia. Tengo que atravesar por situaciones que me lleven a la impaciencia para poder desarrollar la paciencia. Un ejemplo simple. Y yo no sé cuál situación tú estés atravesando. No sé qué estés pasando en estos momentos. Pero como te dije, Dios es por ti. Dios está contigo.
Depende de ti cuánto tiempo estarás en este ciclo. Depende de ti cuánto tiempo atravesarás esta prueba. Estas situaciones son, mi gente, oportunidades divinas para experimentar a Dios como nunca lo habíamos experimentado en el pasado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tus promesas, Señor, tus promesas son sí y amén en Cristo. Y te doy gracias, amantísimo Dios, porque en medio de tanta adversidad nunca nos has desamparado, nunca nos has dejado solos. Padre, en el nombre de Jesús te presento cada vida aquí presente una vez más. Te presento sus mentes, te presento sus corazones, te presento las adversidades, las decisiones que tienen que tomar, Señor. Te presento absolutamente todo lo concerniente a sus vidas. Y es mi oración, Padre, que en el poderoso nombre de Jesús tú hagas mucho más abundantemente de lo que ellos esperan, de lo que está en sus mentes, Señor. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, que has revelado esto a nosotros. Y entendemos que tus promesas, entendemos que lo que tú has hablado de nosotros, Señor, se cumplirá en el momento que obedezcamos, Padre. Por eso mi oración, Señor, es que nos ayudes. Ayúdanos tú a obedecer. Ayúdanos tú, Señor, a servirte, a seguirte, Padre. Ayúdanos tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.